Buenas tardes, bienvenidos a la clase. Hoy arrancamos con nuestra primera aproximación a la comunicación. Realmente yo creo que la comunicación es fantástica. Nos permite, por ejemplo, interrelacionarnos a través de plataformas digitales como el Classroom, por ejemplo, en la medida de que haya respuesta, porque si no hay respuesta, no hay comunicación. Ustedes conocen otros medios, como las revistas, los diarios, la radio, la televisión, que son masivos, es decir, que llegan a muchas personas. Nosotros los llamamos medios de información, porque van en una sola dirección. No necesariamente necesitan de la respuesta del público. Pero vamos despacio. Ya vamos a tener tiempo de definir correctamente la diferencia entre los medios de información y los medios de comunicación. Chatear, hablar por teléfono o una conversación cara a cara necesita por lo menos de dos personas. Uno que dice algo y uno que escucha el mensaje enviado y lo responde. Cuando responde, recién ahí se produce la comunicación. Espero que entre nosotros tengamos esa comunicación que estoy hablando. Así que, recomendación, hagan los trabajos porque si no, no hay comunicación. Y ahora vamos al tema de hoy. Y tiene que ver con el uso y las consecuencias de la comunicación. Ay, me olvidaba. Olvidé decirles que cuando el mensaje llega a la otra persona, es decir, al receptor, debe conmoverlo, debe modificarlo. Uno no es el mismo antes que después de recibir el mensaje. Vamos a pasarlo limpio todo esto. Los mensajes modifican a los receptores. Vamos al ejemplo. Después de una clase, el alumno aprendió cosas nuevas, es decir, que el mensaje modificó al alumno. Es así de simple. Repito, después de una clase, el mensaje modificó las cosas que el alumno no sabía. Es decir, que ahí hubo una aceptación de la comunicación. Algunos de ustedes, por ejemplo, por irnos a alguna de las explicaciones más claras, tal vez conocen la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes sabían que La Plata se fundó en 1882 por Dardo Rocha y fue premiada internacionalmente como la ciudad más moderna del siglo XIX? Al que no lo sabía, hoy aprendió algo nuevo, por ejemplo. Es decir, que la información modificó un concepto o una idea, o hasta un prejuicio inclusive. Sigo con La Plata. La capital de la provincia de Buenos Aires es una ciudad hermosa, moderna, conocida como la ciudad de las diagonales, y si uno la mira desde el aire, se puede ver perfectamente el diseño sencillo de sus calles, extremadamente amplias, arboladas, como si fuera una cuadrícula con muchas plazas y diagonales. Cosa que hasta ese momento no era común en el diseño de las ciudades. No todos saben quién fue el inspirador de ese diseño. ¿Lo saben ustedes? Yo no lo sabía. Si me pongo a investigar, voy a encontrar que el ingeniero Pedro Benoit firmó los planos, pero aunque parezca increíble, se inspiró en un libro de ciencia ficción de la época. El libro se llamaba Los 500 millones de la Begún y lo escribió uno de los padres de la ciencia ficción, Julio Verne, en el año 1879, es decir, 3 años antes de la fundación de La Plata, detallando la estructura de una ciudad del futuro para vivir allí. Una ciudad moderna, distinta, arbolada, etcétera, etcétera. No sé también si ustedes sabían que el nombre La Plata se lo debemos a otro escritor, uno que nació acá muy cerquita, sobre la Ruta 8. Se llamaba José Hernández y fue el que escribió el Martín Fierro. 10 años después, en el año 1889, se inauguró la Torre Eiffel
en la Feria Internacional de París y le entregaron a Dardo Rocha el premio a la ciudad más moderna del mundo. ¿Y saben quién le entregó ese premio? Nada más ni nada menos que el escritor Julio Verne. Cosa curiosa. No estoy dando una clase de historia, quiero aclarar. Estoy mostrando cómo un libro de ciencia ficción de un autor francés influyó en un ingeniero argentino a 12.000 kilómetros de distancia para diseñar la capital de una provincia. Fíjense en las consecuencias que trae la comunicación. ¿Vieron cómo los mensajes modifican a los receptores? ¿Quién hubiese pensado que la ciencia ficción diseña ciudades? Pero no es el único caso. H.G. Wells, Herbert George Wells, nació en Londres y sus libros también tuvieron especial aceptación, sobre todo en los lectores de habla inglesa. Su gran éxito fue La máquina del tiempo y contó historias sorprendentes, muy futuristas. Por ejemplo, fue el primer escritor que utilizó la palabra marciano. La utilizó en una narración y lo materializó en el libro La Guerra de los Mundos, escrita en 1898. Tan fantástica era la obra que utilizó recursos desconocidos para el siglo XIX. Nunca se habían observado platos voladores. Inclusive, aún no se había inventado el avión, y el autor pensó justamente en eso. En la novela se narraba la invasión de los marcianos a nuestro planeta, como si lo relatara un cronista de guerra. Y poco a poco los marcianos destruían todo. Las fuerzas de distintos países caían vencidas ante los invasores, y no había poder en la Tierra que los pudiera vencer. A los marcianos se los combatió con piedras, con balas, con lanzallamas, con cañonazos, bombas de destrucción masiva, y no pasaba nada. La guerra de los mundos era el fin de la Tierra. Todos los terráqueos estábamos condenados a muerte, hasta que en medio de destrucción total, los marcianos empiezan a morir uno a uno en forma inexplicable. ¿Qué había pasado? Los atacó un virus terrestre, que los marcianos no poseían los anticuerpos necesarios para sobrevivir. Lo más pequeño, lo más insignificante, terminó protegiendo a los terrestres del ataque marciano. Sin duda que fue una novela de ficción, como tantas películas, como tantos libros. Sé que hay gente que se emociona con las historias, gente que se alegra, que ríe o que llora, pero todos sabemos que es ficción. ¿Quién se va a creer que la ficción es realidad? 40 años más tarde, esa misma obra provocó el primer fenómeno masivo de psicosis colectiva cuando la representaron en la radio.